Palabra al asambleísta José Agualzaca. Sería la intervención número 23 de esta jornada. Ya son las 7 de la noche con 33 minutos y se avanza en el debate en torno al juicio político a la ministra de Gobierno María Paula Romo. Ya se encuentra, ya le vemos en pantallas al legislador José Agualzaca y de inmediato está en el uso de la palabra. ¿Me escuchan? Buenas noches. Lo escuchamos, asambleísta. Señor presidente de la Asamblea Nacional, señoras y señores asambleístas, la importancia de este juicio político al que ciertos poderes lo tratan de descalificar y desprestigiar, así como evadirlo, es una atribución de la función legislativa de acuerdo al artículo 120 de la Constitución de la República. El juicio político, como el que se lleva a cabo contra la ministra de Gobierno, abogada María Paula Romo, tiene la virtualidad de develar las apariencias y los intereses que se esconden tras las acciones del poder político gubernamental, mostrándolas a la faz de la ciudadanía en su descarnada verdad, como en este caso que es necesario establecer antes que argumentaciones jurídicas sobre los hechos, el origen de la violencia y el carácter de una dictadura de clase contraria a los intereses de la nación y del pueblo ecuatoriano. Si bien este juicio político se fundamenta en tres causales sobre los acontecimientos ocurridos en el mes de octubre del 2019, sobre la justa indignación y la protesta del pueblo, a saber: 1. Uso de las bombas lacrimógenas caducadas en contra de los manifestantes. 2. Lanzamiento de bombas lacrimógenas a centro de paz y ayuda humanitaria. 3. Convocatoria al Comité Interinstitucional para la Protección de Periodistas y Trabajadores de la Comunicación. La primera y se fundamenta cuestión en este juicio político hay que dilucidar es el origen, la causa primera, no las consecuencias de la protesta del mes de octubre, sin desestimar, por supuesto, su importancia. Fue el gobierno del licenciado Moreno, del cual es ministra la abogada María Paula Romo, y por lo tanto ejecutora y responsable de la política interna, quienes iniciaron una serie de actos de carácter político, a más de lo que están debidamente documentados en el informe de sustanción de la Comisión Especializada Permanente de Fiscalización y Control Político. El sorprendente y descomunal engaño y traición al pueblo que votaron por un proyecto y por un programa de realizaciones democráticas que se trocó de la noche a la mañana en un programa neoliberal, en una alianza con las oligarquías financieras, bancarias, el capital transnacional, el abandono de una política de integración y solidaria con las naciones latinoamericanas y del Caribe, el abandono y la ruptura de la UNASUR, renunciando y clausurando la sede en Quito, el sometimiento a la política exterior de Washington, al Fondo Monetario Internacional, en violación expresa a los principios de las relaciones internacionales establecidos en el artículo 416 y 424 de la Constitución de la República. Para ajustarse a los dictados acuerdos del Fondo Monetario Internacional en procura de créditos y cumplir en primer lugar con los acreedores y tenedores de bonos, y no son con las necesidades del país. Se adoptaron una serie de medidas como la expedición del decreto ejecutivo 833 denominado Decreto de Austeridad, mediante el cual se suprimía el subsidio a las gasolinas y el derivado, que a mi juicio fue el detonante, porque la indignación popular ya se había incubado desde los inicios del gobierno al dar un giro de 180 grados en la política. La reducción de presupuestos a la salud y a la educación, sin contar con otras medidas contra los trabajadores, reduciendo su salario. El movimiento campesino enfrentando desalojos y reversión de tierras que fueron entregadas a las organizaciones campesinas en el gobierno de Rafael Correa Delgado. En consecuencia, la razón de la protesta estuvo en la traición al país, al pueblo y a la fe pública expresada ante el Consejo Nacional Electoral
presentando una promesa para captar la votación. Eso se llama engaño consciente. Desde ese momento el gobierno se deslegitimó ante el incumplimiento de las normas del Código de la Democracia y de la Constitución, que solemnemente juró observar y defender en la posición de mando. La misma abogada, ministra de Gobierno, es fundadora del movimiento Ruptura, aliado al gobierno, que en sus inicios insinuaba una ruptura con el pasado, la corruptela y los círculos privilegiados del poder. Con sus acciones en el cargo que ostenta, puso al descubierto que el verdadero sentido del nombre de su organización era una ruptura con la izquierda, con los sectores populares que decía que representaba al ponerse al servicio de los que usted, señora ministra, en algún momento dijo que iba a combatir. Eso en ciencia política se llama diversionismo político, para no utilizar otro calificativo. Precisamente la realidad ha revelado sus verdaderos designios y propósitos que estaban ocultos. Pocas veces en la historia del Ecuador hemos estado en presencia de un engaño tan brutal, tan corrupto y de una traición en toda línea a los intereses de la nación y el pueblo. Señor presidente, señores y señores asambleístas, este es el verdadero trasfondo de los hechos y de la identidad de los responsables políticos que ocasionaron la justa protesta que nuestras nacionalidades y pueblos en esos días personificamos a toda la nación ecuatoriana unitaria, intercultural, plurinacional y laica. Ahora me voy a referir a los elementos concretos de sustanción hechos por la Comisión de Fiscalización y Control Político, mismas que están respaldadas por múltiples informes nacionales e internacionales y por millones de ojos que espectaron con asombro la desproporcionada violencia de la fuerza pública. El movimiento indígena de diversas vertientes que sumaron transportistas, desocupados, estudiantes, profesionales de la salud y pobladores de los barrios de Quito como de otras ciudades, militantes y organizaciones políticas para rechazar esta política neoliberal. En todo este proceso de lucha se fue incrementando la confrontación con la fuerza pública, que utilizaba métodos más represivos, hasta el 13 de octubre, en el que se produce la reunión de mediación de la ONU y la Iglesia Católica, en la que se acordó la eliminación del decreto ejecutivo 883. Las consecuencias en este juicio político se debaten para votar por la censura de la ministra de Gobierno son las siguientes: la declaratoria del estado de excepción para poder aplicar el uso de la fuerza pública, el uso excesivo de la fuerza por parte de la policía para reprimir a los manifestantes, cuyo único fin era el rechazo a las medidas económicas dictadas por el gobierno. Como dicen todos los informes, que arrojaron bombas de gas lacrimógeno en espacios cerrados, como en la Casa de la Cultura, la Universidad Politécnica y la Universidad Salesiana, y se rociaron con gas a personas que estaban en el suelo. Se utilizaron bombas lacrimógenas caducadas, agravando su poder letal. El saldo fue lo siguiente: 11 muertos por uso excesivo de la fuerza, 1.228 ciudadanos detenidos, 455 policías heridos, 15 personas perdieron un ojo, 1.507 pacientes heridos y con asfixia fueron atendidos en el Sistema Nacional de la Salud Pública. Y 2 jóvenes, José Daniel Chiluiza y Marco Humberto Otto Rivera, fueron arrojados del puente de San Roque el 7 de octubre, perdiendo la vida. En lo económico, el país dejó de percibir 1.600 millones de dólares en 11 días de protesta por la política equivocada, por decir lo menos, y la tosudez de los gobernantes. La Fiscalía mantiene abiertos 819 investigaciones por 30 delitos hasta el momento. No se ha esclarecido el incendio de la Contraloría y todo apunta que fue una parte de la provocación urdida desde adentro. Todavía hay 277 personas procesadas. El país ha quedado dividido y golpeado. Se plantea hacia un futuro seguir con esta misma política. Se prevé el uso de armas letales contra el pueblo, según el proyecto del
del Ministerio de Defensa número 159, que ha sido impugnado ante la Corte Constitucional. Los pueblos, cuando salimos con gran sacrificio de nuestras familias y precarias economías, lo hacemos para protestar, porque es el último recurso que nos queda, porque nuestra situación se hace insoportable. No salimos por deporte o en busca de violencia. La práctica de nuestra secular lucha nos ha enseñado que la incitación a la violencia proviene del poder y de los agentes camuflados de civiles, por lo que se debe abrir una investigación a fondo. Basta ver en las redes sociales y en los artículos de prensa la cantidad de expresiones racistas de ex policías y militares retirados, que felizmente son pocos, manifestando que están organizando para darle un escarmiento a nuestros pueblos, seguramente como lo hacían en la colonia durante mucho tiempo en la República. Las organizaciones y pueblos indígenas siempre hemos luchado por cuestiones reivindicativas de la ruralidad y del pueblo ecuatoriano. Siempre con el ejemplo legado de Dolores Cacuango y Tránsito Amaguaña hemos sabido caminar. El gobierno no ha cumplido con los acuerdos hechos ante la ONU y la Iglesia Católica. Contrariamente, se ha continuado por otras vías implementando leyes que justifican despidos, reducción de salarios, como la liberación del precio del gas, la privatización de todo el sector estratégico, el veto total a la ley orgánica de la salud, la eliminación de controles para el cobro de intereses bancarios. En resumen, asistimos indignados a la consciente destrucción de la vida social democrática por parte del Ejecutivo, de cual la abogada María Paula Romo es la ministra de Gobierno. En la perspectiva inmediata se hacen nuevas concesiones al Fondo Monetario Internacional para obtener nuevos préstamos y, según fuentes oficiales, el gobierno tiene previsto la elevación del 15% del IVA para el próximo año, la liberación de los precios de gasolina y el gas a través de la libre importación y proyectos para privatizar sectores estatales o darlos en concesión, como el puerto de Esmeraldas y otros sectores estatales de la producción. Por estas razones y otras, que lamentablemente el tiempo que tengo para mi exposición me lo impide, mi voto es por la censura política y la destitución del cargo a la ministra de Gobierno, abogada María Paula Romo. Muchísimas gracias, señor presidente, por darme este espacio. La intervención del asambleísta nacional José